¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Es un programa, sí, creo que no, por lo menos en Bahía Blanca a nivel local, eh, no se ha trabajado el tema del duelo desde el Estado municipal. Creo que es un tema que nos interpela porque, sobre todo, muchos de nosotros hemos pasado situaciones donde hemos perdido algún familiar directo, algún hermano, una hermana, y siempre digo que el duelo es un tema que debería estar en agenda. Como hablamos de la vida, tenemos que poder hablar de la muerte, pero también me parece que es importante porque no es lo mismo afrontar una muerte, siempre es doloroso, ¿no? Pero cuando uno es más grande va teniendo otras herramientas, otras redes que ha armado en su vida, sobre todo después que pasamos la juventud, en la adultez, uno va teniendo sus redes de trabajo, sus redes si ha estudiado. Hablamos de contención, ¿no? Claro, redes de contención. Es mucho más complejo y mucho más difícil hablar de estas mismas redes en una etapa primaria, ¿no? Donde niños quizás desde muy corta edad o adolescentes tienen que sufrir estas pérdidas de una mamá, a veces de un papá o de un hermano, una hermana, y lo tiene que afrontar solo ese duelo. ¿Por qué digo solo? Porque cualquiera puede decir, bueno, pero la escuela puede acompañar o un club puede acompañar. Es verdad y estoy convencida que un jardín, una escuela acompaña, pero muchas veces acompañamos desde la buena voluntad. ¿Qué es acompañar desde la buena voluntad? Es no tener herramientas o no habernos formado en el tema del duelo. Cuando uno empieza a investigar, yo lo que hice antes de escribir el proyecto fue durante muchos meses dos cosas. Primero, hablar con muchas personas, niños, niñas, familias que habían sufrido duelos trágicos, difíciles. Siempre un duelo es difícil, pero mucho más difícil es cuando es un duelo por un accidente, que es una muerte trágica de un día para el otro, o una enfermedad, o un incendio, por ejemplo. Tuve la oportunidad de hablar con familias que habían perdido sus hijos o niños que habían perdido sus mamás, su papá o sus hermanitos en un incendio acá en nuestra ciudad, y cómo esos eventos interrumpen la vida, ¿no? Tan trágicamente de estos chicos. Te decía dos cosas: que hablé con la gente, y por el otro lado estudiar, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar el tema, te das cuenta que primero hay organizaciones, sobre todo fundaciones en nuestro país, que viene con el tema trabajándolo hace más de 15 años, como la Fundación Aiken, que ellos, por ejemplo, dan cursos gratuitos. Yo me puse a hacer uno porque eran 4 meses y digo, bueno, en esto de escribir algo que sea concreto, poder estudiar sobre el tema. Y claro, cuando empezás a estudiar, en realidad hay un montón de herramientas que empezás a adquirir, y empezás a darte cuenta de las cosas que hacías mal, que no las haces porque querés, sino desde... Por falta de información. Exactamente, de capacitación. Vos crees que está bien hacer algo y en realidad hay que hacer todo lo contrario. Por eso digo que las escuelas seguramente, o los clubes, desde un buen lugar acompañan, pero acompañan desde un lugar que no es desde la capacitación de la temática en duelo. Por eso la creación de este proyecto, de decir, bueno, para poder atender el duelo hay que poder generar un equipo de trabajo que sea desde el Estado municipal, y que, por supuesto, primero ese equipo esté capacitado para poder atender esas situaciones, pero que después también tenga esta mirada de capacitar a otros actores institucionales de nuestra ciudad, que también empiecen a adquirir herramientas, porque obviamente yo siempre digo que un equipo de 5 o 10 no va a poder atender las problemáticas de una ciudad de 400.000 habitantes. Sí es real que puede empezar atendiendo las situaciones más urgentes, pero después capacitar al resto de los equipos de las escuelas, referentes barriales, referentes de clubes, que son tan importantes, para que todos y todas podamos tener esas herramientas de poder acompañar el duelo. Que algo que descubrí estudiando también es que si nosotros tenemos infancias que atraviesan el duelo con herramientas, que pueden sentirse acompañados, seguramente nos vamos a encontrar con adultos fuertes que puedan sostener y que puedan también acompañar a otras infancias, ¿no? Si esto no aparece como un tema de Estado, en realidad lo que tenemos es muchas situaciones en Bahía, como vemos, donde en realidad el duelo no lo han podido acompañar, o los acompañan todos una semana, pero en un mes se encuentran con una soledad tremenda, que es lo que un poco me relata la gente cuando empiezo a caminar. Sí, quizás la primera semana están todos o muchos, y de golpe, cuando pasa el tiempo, en realidad nos encontramos muy solos, y donde ya no es un tema de agenda ni de los medios ni de la escuela, porque aparecen
Entonces, bueno, la importancia de que este tema esté atravesado en una agenda del Estado y que podamos generar equipos de trabajo que sí puedan acompañar sostenidamente, porque también el duelo en cada infancia dura diferente, ¿no? Las redes de contención en una infancia puede ser una y en otra puede ser otra, y en esa diversidad también está que el equipo pueda saber acompañar hasta un cierto momento. ¿Cómo estaría compuesto este equipo? Siempre interdisciplinario, porque creo que la importancia de las distintas disciplinas hace a poder mirar el problema de otra manera. Médicos, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos. Hoy acompañante terapéutico también tiene una mirada súper interesante, lo tenemos en la Universidad del Sur, la carrera, y me parece que también vienen a aportar una mirada cercana a las realidades. Y creo que es un equipo que principalmente lo primero que hay que hacer es formarlo, ¿no? Un equipo que el municipio decida ese equipo y que lo puedan formar para, como hice yo y otras personas, ¿no? Porque, digo, la Fundación Aiken hace muchos años, para mí fue interesante encontrarla porque es una fundación que viene trabajando no solo dando herramientas gratuitas a equipos, sino también tiene generado grupos donde van chicos y chicas que han sufrido pérdidas y jóvenes. Y a partir de ese grupo, muchos de los recursos y lo que se da en los cursos que son gratuitos es a partir de lo que estos chicos y chicas también van pudiendo decir. Diste con justamente una parte que te quería preguntar. ¿Cuánto sirve la experiencia de los que hayan pasado por una situación de esta y vuelquen todo lo que ellos vivieron con las personas que, bueno, por ahí lo están atravesando? Sí. Para mí es el 80% de lo que tiene que funcionar una política pública, ¿no? Digo el 80 porque también hay una parte que tiene que ver con la formación, con ir pensando los conceptos y de dónde trabajar, pero lo que le pasa a la gente es lo que se define en un estado, ¿no? Lo que siente esos niños que pudieron sentir esta experiencia de ser acompañados, de ser escuchados, de generar un espacio donde ellos puedan, a través de la palabra o a través del arte, poder decir cómo se sienten. Yo escuché, se los recomiendo a la gente en Fundación Aiken, cuando vas ellos se está peleando por una ley nacional, por eso también la ordenanza desde el espacio municipal. Ellos van contando cómo esos chicos, a partir de resignificar su dolor, hoy pueden hablar, hoy pueden sentir que la vida tiene sentido, porque digo, cuando vos te pasa algo a los 8, 9, 10, 12 años tan trágico, no es tan fácil creer que la vida tiene sentido, ¿no? La vida tiene sentido si podés resignificar el dolor, si podés encontrarle magia y proyectos a lo que viene después, y eso no se logra nunca solo, se logra con otras personas que te quieren, que te escuchan, que te acompañan y sobre todo que te sostienen a largo plazo, ¿no? Este es el primer paso, me imagino. ¿Cómo sería la continuidad? O sea, ¿cómo vos lo visualizás en base hacia el futuro? Mira, yo creo que el primer paso es presentarlo como ordenanza, que se pueda trabajar. Yo la semana que viene tengo una reunión con la subsecretaria de Niñez de la municipalidad. Creo que tiene que ser un tema de agenda. Tenemos que dejar de pensar que hay temas que son de un partido político o de otro. Creo que la gente está pidiendo que tengamos proyectos que sean de la gente. Esto es un proyecto que la verdad que a mí me sorprendió el impacto que tuvo, porque si bien yo lo vine trabajando con varias familias de Bahía y profesionales, a la hora de presentarlo también te das cuenta que hay una necesidad de que se hable de este tema. Y bueno, muchas personas que han pasado por situaciones de chicos con dolores muy fuertes, donde no se han sentido acompañados por el Estado, y bueno, y cómo eso genera un impacto también en sus vidas, ¿no? Yo me lo imagino. Bueno, hoy está en una de las comisiones del Consejo. La reunión la tengo la semana que viene con la municipalidad. Y después creo que lo que es necesario no es un proyecto que implica mucha plata. Digamos, vos podés como resignificar roles dentro del municipio y armar un equipo técnico que quiera trabajar sobre esto. No se necesita mucha plata para poder activarlo. La formación es gratuita, o sea que tampoco necesitas disponer de plata para eso. Y después me lo imagino en un proyecto, como siempre, de menos a más, ¿no? Donde se puede empezar con un equipo, pero que a partir de las experiencias de ese mismo equipo,
de los chicos y chicas se puedan ir generando dentro de este programa muchos otros ejes de trabajo, donde pongamos el duelo como un tema de agenda del Estado. Te cambio de tema, Bueno. Estás en el Observatorio de Redes Sociales, te estás ocupando como siempre de la situación del grooming. ¿Cómo está la situación del grooming en Bahía hoy? Mira, las últimas encuestas dicen que bajó un poco la estadística con respecto a la pandemia, que fueron unos números bastante complejos en el 2020. No quiere decir que estemos muy abajo, pero a diferencia del 2020, hoy al 2023 tenemos menos denuncias. También creo que al trabajar fuertemente con herramientas para conocer, para entender lo que es el grooming, también se empieza a desactivar un poco antes en el proceso, ¿no? De denuncia. Esto hace que cuando vos ya empezás a ver que alguien te escribe, los chicos o las chicas empiezan como a llamarles la atención, no es un tema desconocido. Creo que eso es un gran trabajo que hemos hecho sostenidamente en muchos años. Vos pensás que el observatorio existe desde el 2018, ya van a ser 5 años, y eso hace a que después de charlas, capacitaciones, cursos, jornadas, materiales de difusión, creo que Bahía Blanca es un tema, no te digo que lo tenemos re claro, pero que sí está instalado, cuando por lo menos decís grooming, que me pasa a diferencia de otros lugares que he ido y que no es un concepto que lo tenemos asimilado, acá creo que sí está asimilado y que por lo menos llama un poco la atención y están atentos y atentas. Creo que hay que trabajar, nosotros este año nos propusimos trabajar con una franja etaria mucho más chica a la que veníamos trabajando. Nosotros el año pasado y el anterior habíamos trabajado con una franja a partir de los 12 y este año empezamos a ver que había que empezar a trabajar desde los 8 o 9 años, que es una franja que eso, la decisión, por eso es importante estudiar las estadísticas, porque cuando vamos a las estadísticas de denuncia, las denuncias son la franja entre 9 y 11 años. Entonces ahí empezamos a modificar nuestros destinatarios, que tenían que empezar a ser chicos de primaria, más chicos, estamos hablando de tercero, cuarto, quinto grado. Nosotros antes estábamos apuntando más a sexto, primero, segundo año, y después nos dimos cuenta que había que empezar a hablar en tercero, cuarto, quinto, quizás como un foco más fuerte. Este año estamos armando todas actividades para octubre y noviembre que tengan que ver más con esos destinatarios, y ahí resalto la importancia del gran trabajo de la Fiscalía 13 con Rodolfo de Lucía y con la Comisaría de la Mujer, quienes son las dos entidades que toman la denuncia, y donde a partir de esas denuncias nosotros podemos hacer estadísticas y revisar quiénes deben ser los destinatarios, por lo menos más emergentes del grooming, que son los chicos más chiquitos de 8, 9 y 10 años. Así que en octubre y noviembre vamos a esperar obviamente actividades distintas a las que tuvimos el año pasado. Sí, más destinadas a más chicos, sí, va a estar más puesto ahí, y más también a docentes de esos grados, ¿no? Que en general no era una propuesta que hacíamos, siempre era más sexto grado y primer ciclo de secundario. Y bueno, a partir de analizar estas estadísticas cambiamos un poco los destinatarios. No quiero decir que lo otro no sea importante, quiero decir que lo otro creo que está como más instalado en la agenda de educación. Creo que hay que poner como un foco más fuerte en tercero, cuarto y quinto grado, que son quizás lo que vemos en las denuncias como los más vulnerables. Muchas gracias, Romy. A vos también.